En la última hora del último día hábil, antes de Nochebuena, el gobierno de Javier Milei dio a conocer un decreto que va a dejar en la calle a una cantidad todavía no determinada, pero que se calcula entre 7 y 10.000 empleados públicos. El contrato social de Milei con su electorado puede incluir ajuste, puede incluir represión, pero definitivamente no incluye ese nivel de crueldad ni la sorna de Sturzenegger ni el amateurismo de Mondino. Tampoco estoy convencido, ese contrato electoral incluía una Navidad sin nada para festejar, como va a suceder en incontables hogares argentinos este domingo por la noche. Hice unos números rápidos antes de venir al programa. Una mesa navideña para 8 sin ningún lujo. 3 kilos de asado, 2 kilos y medio y un par de chorizos son 20 lucas. 1 kilo de helado son 6 lucas. Un pedazo de salame, de queso y medio kilo de pan. Un pancito para cada uno. No baja de 2 lucas más, 3. La sidra, otras 2 lucas. 2 botellas de vino básico, 4 lucas. 2 botellones de gaseosa para los pibes, 4 lucas más. Hacer la ensalada, no menos de 2 lucas. Estamos hablando de 40.000 pesos sin haber comprado un regalo, ni una cañita voladora y sin darse prácticamente ningún gusto. No sé cuántos hogares en la Argentina hoy pueden gastar 40 lucas para tener una Nochebuena. Eso es el escenario con el cual llegamos al final de la segunda semana de gobierno. No pasó un año, ni 6 meses, ni 100 días. Pasaron 2 semanas. Y en esas 2 semanas, además, el gobierno subió policía a los colectivos a filmar gente. Inventó organizaciones que no existen para poner un circo respecto a que iban a cobrarle el costo de una manifestación. Se comió una cantidad de cacerolazos impresionante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, no solamente en los barrios de clase media porteña, a los cuales no hay que desestimar, sino también en Córdoba, en Mar del Plata, en La Plata, en Posadas, en Río Grande, en Ushuaia, en San Luis, en Pergamino, en Tandil. Van 2 semanas. Pero debajo del debate por el DNU, del debate por los cacerolazos, del debate por lo que pone en las redes el presidente o sus funcionarios, o lo que dejan de poner, está sucediendo el verdadero drama. El drama que se nota con lo que hay y lo que no hay encima de la mesa navideña. El drama de un país en el cual el consumo de carne cayó un 40% de un mes a otro. El consumo en jugueterías cayó respecto al año anterior más de un 30% antes de la Navidad. Y cuando pase la Navidad y empecemos a mirar la temporada turística, de la que viven también tantos miles de argentinos y de argentinas, nos vamos a encontrar
con que Esquel, que tenía un 95% de ocupación para esta época en el año pasado, va a entrar al año nuevo con una ocupación, unas reservas del nivel del 30%, y están rezándole al turismo interno a que vayan los de los pueblos de alrededor, porque saben que no van a recibir turistas del resto del país. Y no porque quizás, además, resulte caro el alojamiento. En algunos casos el alojamiento ya estaba pagado incluso. Se están cayendo reservas. Lo que no puede pagar la gente es la nafta para ir y volver en auto hasta el lugar turístico. Córdoba, entre el 35 y el 55. El año pasado trabajaron a plaza llena. La costa bonaerense, entre el 40 y el 50%. El año pasado a esta altura no podías conseguir algo ni aunque quisieras. Eso también explica los cacerolazos. No son solamente por el DNU. Señor Sturzenegger, que dice no llegaron ni a leerlo y ya estaban protestando. No, la gente salió a protestar porque antes de que se saliera el DNU ya le estaba pasando muy mal. Me van a decir ya la venía pasando mal de antes. Sí, es cierto, por eso ganó Milei. Pero la estaba pasando mucho peor y la gente no es estúpida. Ustedes pueden repetir las veces que quieran que el hecho de que el precio de la carne se duplicara era culpa del gobierno anterior, pero la gente sabe que con el gobierno anterior no pasaba y con este sí, y ustedes fueron tan estúpidos de celebrar que levantaron las anclas que hacían que eso no pasara. Leí varios comentarios o análisis en la semana que decían, bueno, igual los cacerolazos no mueven el amperímetro. Ninguno de los que salió a cacerolear votó por Milei. Y es probable, no es seguro, pero es probable. Pero sí mueven el amperímetro. Si el que piensa que se levante la clase media en todo el país 3 noches seguidas, y hay que ver cómo sigue, no mueve el amperímetro, está viendo la película cambiada, o el diario de Irigoyen, o el Twitter de Milei. Porque, por ejemplo, ¿ustedes se piensan que entre la gente que salió a protestar a Córdoba y que además fueron reprimidos, se les hizo inteligencia ilegal, se los tuvo detenidos sin dar el paradero por muchas horas? ¿No había votantes de Yarlora? Votantes de Milei quizás no, quizás era del 25% que no lo votó, pero votantes de Yarlora había seguro. Así como en Santa Fe y en Rosario seguro que había votantes de Puyaro en la calle, caceroleando. Y probablemente acá en la ciudad de Buenos Aires había votantes de Jorge Macri, y en Vicente López, y así sucesivamente. Digo, porque sin el apoyo de los gobernadores, por ejemplo, se le va a complicar mucho pasar por el Congreso el DNU o las leyes que quiere impulsar Milei. Olvídate de volver a poner el impuesto a las ganancias si Puyaro, por ejemplo, te da vuelta la cara, y con él los radicales. Pero además ayuda a los desencantados, que van a ir apareciendo muy pronto, si no están, a hacer esa transición, a salir del closet, si se me permite la expresión, porque desde los medios te quieren hacer creer que hay una aprobación enorme a Milei, y entonces si vos te arrepentís, decís, che, pero no se lo voy a decir a nadie porque me van a mirar raro, van a pensar que soy medio cuca, no vaya a hacer cosas. Bueno, yo creo que los cacerolazos ayudan a hacer esa transición, pero sobre todo, y esto es lo más importante, los cacerolazos son una barrera contra la normalización de lo que está pasando. Porque parte de el proceso que está encabezando Javier Milei solo es posible si se normalizan cosas que no nos parecían normales. Desde la presencia de Bolsonaro sentado como un jefe de Estado más en la asunción de Milei, cuando es un exfuncionario que en su propio país está con serios problemas en la justicia por haber impulsado un golpe de Estado. O normalizar que se mencione una empresa privada extranjera como Starlink con nombre y apellido en una cadena nacional en la que se anuncia un DNU de supuesta emergencia. Normalizar la violencia política, normalizar el fascismo. Bueno, todo eso se hace granito a granito con los medios, en las redes, con los funcionarios. Y el cacerolazo es un enorme recuerdo de que nada de eso es normal.
Por último, para pasar a otro tema, los cacerolazos destruyeron al protocolo de Bullrich en menos de 48 horas de vigencia. Un protocolo que empezó como el perrito grande, subiéndose a colectivos, parando a colectivos, haciendo un operativo enorme a las 8 de la mañana. Se desinfló a las 4 de la tarde cuando tuvo que salir a controlar una marcha y terminó con escenas grotescas donde los manifestantes caminaban por la vereda y la policía cortaba la calle. Y desapareció, se difuminó, dejó de existir a la noche, cuando en decenas de ciudades de todo el país se cortaron las calles. Y por suerte, nadie cometió la locura de mandar a reprimir. ¿Eso significa que van a dejar de reprimir? La verdad que no. La verdad que no, van a reprimir igual. Pero le sacaron el maquillaje, el disfraz, le quitaron legitimidad. Quizás no hubo votantes de Milei en los cacerolazos, pero estoy seguro que sí hubo personas que si hubieran reprimido a la tarde al pueblo obrero, no hubieran estado tan en contra. Y ahora lo van a pensar dos veces porque se sienten ellos mismos en los mismos zapatos o en zapatos parecidos, o por lo menos en una misma zapatería, a varios metros de distancia por las dudas para no tocarse. Y la represión va a ser muy importante porque sabemos que en la Argentina lo que están tratando de hacer no pasa sin represión. ¿Qué están tratando de hacer? Bueno, el plan Milei no es otra cosa que el plan Macri, pero no el plan Macri de 2016. El plan Macri de 2019, el plan del Macri que decía que si volviera a asumir haría lo mismo pero más rápido. Caramba, qué coincidencia. Lo mismo pero en 2 semanas. Es un plan que tiene varias etapas que se desarrollan de manera transparente delante de nuestros ojos. Y el que no quiere verlo es porque prefiere taparse, así. Sus motivos tendrán, cuantiosos en algunos casos. El primer paso, la primera etapa del plan fue la que anunció Caputo a poco de asumir. La devaluación con la inmensa transferencia de ingresos que eso significa. Lo hablábamos la semana pasada. Cada peso que vos sentís que te falta en el bolsillo cuando vas al supermercado o a la verdulería o a la carnicería, o cuando planeas tus vacaciones o tu mesa navideña, no se esfumó en el aire. Lo tienen los más ricos del país. Lo dijimos con nombre y apellido. Y esos nombres y apellidos aparecieron a poner la cara esta semana con un vergonzoso comunicado de la EA en la cual aplauden el DNU. Un DNU que, dicho sea de paso, encaja perfecto en lo que dice el artículo 29 de la Constitución, que es que aquel que quisiere para sí u otorgare para otro la suma del poder público es culpable del delito de infame traición a la patria. Y lo que hizo Milei básicamente es atribuirse las funciones del Congreso de la Nación. Insisto, el primer paso fue Caputo, que le transfirió tu plata a los más ricos, a los Galperín, a los Velocopit, a los Ornequian, a los Elstein, a los Roca, a los Macri. El segundo paso fue el DNU, que no hace otra cosa que desarmar meticulosamente todas las herramientas que tenía el sistema legal argentino, el sistema normativo argentino, para deshacer esa transferencia de recursos, para compensar a los perjudicados en esa transferencia de recursos. Un DNU, además, que existen serias sospechas de que fue confeccionado no por funcionarios del gobierno, sino por los abogados de aquellos que se beneficiaron. Otro delito infame a cuestas de un gobierno que, insisto, solamente lleva 2 semanas. Y el tercer paso es la dolarización, que congela la foto de la distribución social y económica de la Argentina. Es decir, primero vuelven al país mucho más desigual, después desarman las herramientas que sirven para pelear por mayores niveles de igualdad y por último te congelan la foto de forma tal que no puedas deshacerla nunca más.
Las advertencias fueron dadas, vienen por la clase media, quieren convertir a la Argentina en un país de ricos, muy, muy ricos, y pobres, muy, muy pobres, donde no exista la posibilidad de ascenso social. Y esto se va a ver muy pronto. Ya mismo, hoy, la clase media, esa que salió a cacerolear, lo siente cuando va al supermercado y tiene que empezar a elegir segundas marcas o a dejar a cosas que estaba acostumbrada a consumir afuera del changuito. Ni hablar de ir al cine o salir a cenar. En enero van a empezar a verse cómo esto afecta a los contratos de alquiler y va a pegar en la vivienda de la gente, y el que vivía cerca del laburo va a tener que mudarse 1 hora y media de viaje, el que tenía 3 o 4 ambientes va a tener que achicarse a 2, y el que ya vivía lejos y en 2 ambientes probablemente termine en la villa. Eso es destrucción de la clase media. Las prepagas. Muchos van a dejar de pagar una prepaga que estaban acostumbrados a tener como opción cuando tenían algún problema médico, y van a tener que pasarse a una obra social con salas de espera un poco menos glamorosas, turnos a más largo plazo, o directamente caer, como diría Macri, en la salud pública, que además va a estar desfinanciada y que va a tener un aumento en la demanda. Suerte con eso. Y va a empezar a pegar el desempleo también. Y va a empezar a pegar el desempleo, las persianas bajas. Todo eso lo vamos a empezar a ver en enero, en febrero, y cuando lleguemos a marzo va a ser notorio. Va a ser un paisaje muy distinto al de los últimos años. Años que no fueron buenos, pero el que piense que no se podía estar peor se va a llevar una sorpresa. Y en marzo, bueno, en marzo mucha clase media se va a dar cuenta que sus hijos ya no van a poder ir a escuelas privadas y van a tener que pasar a la escuela pública, que también va a estar desfinanciada y también va a recibir un aumento de demanda que no sé si se va a poder adecuar a la matrícula actual, a la cantidad de vacantes que hay hoy en día. Ese es el plan de Milei y está delante de nuestros ojos. No lo disimulan ni siquiera. Abre 1000 frentes. Rompe con las organizaciones sociales, con la CGT, con la CTA, con las pymes, con los docentes, con los científicos, con el personal de la salud, incluso con sectores del campo. En 2 semanas. Lo mismo pero más rápido. El plan de Macri. ¿Y lo militan quiénes? Bueno, ya lo vimos en las redes, en televisión, Velocopit, Galperín, Elon Musk. El comunicado de AEA, que es tremendo, porque sostiene punto por punto el DNU y ponen el rostro, ponen el nombre, personas que no suelen poner el nombre, están envalentonadísimos. Tipos como Campos, tipos como Mañeto, en general mandan a otros a poner el nombre. Bagó, Argüelles, Pérez Compán, Ochman, Blaquier. Bueno, ese 0,01% más rico. Roemers, Kaufman, Salinas. La verdad es que resulta clarísimo que este DNU está hecho a medida de ellos y no sabemos si no hecho directamente por ellos. Hay que decir algo. Milei, lo advertimos la semana pasada, cometió un fraude electoral inmenso. Engañó a sus electores diciendo que iba contra la casta y abrazándose a ella, porque no hay nada más casta que los apellidos que firmaron este comunicado. Creo que fue su peor error. Creo que fue su peor error. Porque el grito que empieza a resonar ahora en los cacerolazos, y que si hacíamos silencio se podía escuchar durante la campaña como un murmullo de fondo, es que se vayan todos. Y a Milei se le dio la oportunidad histórica de ser quien
represente ese que se vayan todos. Pero no, él eligió ser todos. Él eligió ser parte de esos todos que tarde o temprano se van a tener que ir si esto sigue así, si no se corrige este rumbo. Esto no termina bien. Pero a diferencia con el 2001, lamento informarles que cuando vuelva el que se vayan todos, no va a haber asambleas populares. Mucho menos van a ir a buscar al peronismo, que tiene el crédito agotado hace rato y no tiene ninguna tarea más importante en estos días que abocarse a reconstruirlo. Muchos cuestionan, por ejemplo, a la CGT o al peronismo diciéndole que no está yendo a fondo contra el gobierno. Si el gobierno de Milei llegara a caer ahora, nadie en el peronismo tiene legitimidad para reconstruir un proyecto de poder. Esa es la verdad. Y lo más probable es que lo que venga después de este gobierno no sea el peronismo. Ojo, el borde es muy fino porque la inacción tampoco es una posibilidad. El paso del tiempo va a permitir que se instalen cosas que después va a resultar muy difíciles revertir, cambios estructurales. No digo que no hay que plantarse. Digo que hay que plantarse siendo muy finos, muy inteligentes y leyendo muy bien el clima social para volver a conectar con las demandas de la sociedad. Dejar de lado los acuerdos de cúpula, las fotitos, los tweets y dedicarse a representar. Porque ahí está el principal peligro que tenemos por delante los argentinos. Ya galopan en el clima generado por estas 2 semanas de gobierno y sobre todo lo que se fracasó en los años anteriores, los 4 jinetes del colapso estatal. Los 4 factores que ponen en riesgo a la Argentina tal como la conocemos. El primero es la plutocracia. Y ya lo estamos viviendo. Este DNU significa que el Estado está en manos de los más poderosos, de los más ricos, de los dueños del país. Que no hay democracia, hay plutocracia. El segundo es la fragmentación política, la peruanización, la ruptura permanente de los lazos de representación que licúan al poder político, porque gane quien gane no va a poder modificar ese status quo plutocrático, y que este gobierno activamente además quiere profundizar con su proyecto de boleta única. Porque lo bueno que tiene la lista, o la boleta sábana, digamos, la boleta partidaria, es que salvo que vos te tomes el trabajo de cortar esa boleta, cuando das apoyo a un gobierno, le podés dar apoyo o le solés dar apoyo también o fuerza en el Parlamento. Algo que Milei no tiene, por características muy particulares de esta elección y porque las PASO también son un dolor de huevos en ese sentido, pero que la boleta única profundizaría. Fíjate en Santa Fe lo que pasa. En Santa Fe muy rara vez el gobierno provincial tiene mayoría en la Cámara Legislativa y eso implica mayor vaciamiento del poder político. ¿Y qué pasa cuando hay mayor vaciamiento del poder político? ¿Qué pasó en Santa Fe los últimos años? Ahí está el tercer factor, el tercer jinete, que es el narcotráfico, que también va a ser facilitado por la dolarización y por la desaparición de controles, de regulaciones. Y ya sabemos lo que le hace la democracia, el narcotráfico a la democracia de un país cuando ingresa. Bueno, prepárense para eso. Y detrás de esos 3 jinetes aparece el cuarto, con el rostro de Patricia Bullrich o de Victoria Villarroel, que es el de un Estado militar o policial, que no necesariamente llega después de un golpe de Estado, como sucede en El Salvador. Plutocracia, fragmentación política, narcotráfico y Estado policial militar. Esos son los 4 peligros que nos respiran en la nuca y que pueden cambiar el país en muy poco tiempo hasta volverlo irreconocible.
Ese es el tamaño del desafío que hay por delante. Eso es lo que nos dejan las primeras 2 semanas del gobierno de Javier Milei. Un país unido por la radio.